¿Sabías que le puedes pegar una termita a la unidad canina para atacar a tus enemigos? ¿O que puedes recoger el sistema de Trophy sin realizar ninguna animación? Existen trucos que seguramente no sabías que se pueden hacer. Es por eso que en este video te traigo 10 cosas que no sabías en Call of Duty Mobile. Te invito a que veas el video completo para que los conozcas todos y los puedas aplicar en todas tus partidas. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otro video sobre trucos que posiblemente aún no conocían en el juego. Pero antes de nada quiero avisarles que tengo una lista de reproducción completa hablando sobre este tema. Te recomiendo que veas todos los videos, te los dejaré en la parte de la descripción. Antes de continuar, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyándome y a la gente que deje su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. En el juego, tenemos la opción de una vez lanzado el trophy, volver a recogerlo si es que queremos, pero cuando le damos recoger, el trophy se nos pone en las manos, o sea que si hay enemigos, seguramente en lo que cambias arma, te pueden reventar, pues existe una manera de que el trophy se nos plante a nuestro equipamiento sin tener que hacer la animación. Lo que tienes que hacer es muy simple, vas pasando, te deslizas y le das recoger y te das cuenta que rápidamente lo tienes en tu equipamiento, pero no se vio cómo lo recogiste con las manos. En pocas palabras, con esto consigues ganar algo de tiempo y no tienes que estar cambiando rápidamente a tu arma por si un enemigo te aparece, sino que ya lo tienes puesto. ¿Te has preguntado por qué la unidad canina a veces no te detecta o no detecta a tu enemigo que anda por ahí cerca? Es muy sencillo, la unidad canina detecta al primer enemigo que se encuentra o al más cerca, o sea, una vez lo sacas, atacará al objetivo más cerca, pero si este que está cerca se aleja y otro llega que no está en su mira, seguramente lo va a dejar en visto, haciendo que el perro quede como inútil, pero realmente es que así funciona, así que aunque corras no te dejará de seguir a no ser que subas a una superficie elevada o que te revienten y este enfoque a otro objetivo que esté por ahí cerca justamente cuando has caído, así que ya sabes por qué luego se traba. Si usas los picos de gravedad en una zona estrecha, tu salto será menor y el enemigo no tendrá tiempo de saltar. Pero hay un truquito que mucha gente no toma en cuenta. A veces conviene saltar más alto. ¿Cómo puedes hacer eso? Muy simple. Una vez tengas listo por ahí tus picos, pegas un salto y una vez que estés en el aire, aplazas rápidamente la aptitud y entonces consigues más altura. Cabe destacar que esto conviene demasiado porque hay gente que ya sabe que sacas los picos y rápidamente salta. Entonces si haces doble salto, seguramente aunque él también salte no va a calcular exactamente y al final de cuentas te lo terminarás llevando. Existe una ventaja que la gente no toma en cuenta a veces cuando usa lanzadores. Experto en demolición, ¿qué hace eso? Aumenta en 25% el daño de tus explosivos. Entonces una vez sacas tu lanzador, quiere decir que tendrá más daño. Primero quiero que veas, yo aquí le lanzo al helicóptero de sigilo unos 3 disparos y no tengo la ventaja experto en demoliciones. Como te das cuenta, el helicóptero de sigilo fácilmente los aguanta y necesitas hasta 3 para poder reventarlo. Ahora me pongo la ventaja y nos damos cuenta que solo ocupamos 2 disparos, por lo que sí, con esta ventaja podemos eliminar las rachas mucho más rápido. La colmena es una aptitud bastante poderosa si la sabes usar, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Se la lanzamos a un objetivo en la parte de las piernas y este no impacta, pues resulta que se buguea porque cuando el enemigo se acerca a las abejas nos damos cuenta que no es atacado. Por eso lo recomendable siempre es colocarlo en alguna puerta, en alguna ventana donde los enemigos puedan pasar para que ésta impacte a la hora de tocar, porque también pasa que lo lanzas a los pies del enemigo y este no le hace ningún daño, a no ser que empiece a moverse por el mismo sitio, puede ser que ahí lo pueda detectar. Anteriormente esto no estaba, así que creo que es un bug reciente y esperemos que pronto se solucione. Esto es lo más top que vas a poder hacer seguramente en el juego cuando saques al perrito o a la unidad canina. ¿Por qué me estarás preguntando? Si tú le calculas exactamente y le lanzas en la espalda de tu unidad canina o a la de tu compañero una termita, seguramente se la va a llevar y atacará a tus enemigos. Ten en cuenta una cosa, una vez se la lances, no te acerques demasiado porque seguramente se va a caer. Así que mantén distancia y solo lánzalo cuando veas que realmente es necesario, por ejemplo en un punto bastante concurrido donde sabes que habrá mucha gente. De lo contrario seguramente lo va a soltar por ahí porque al hacer una curva puede ser que se le despegue.
Cuando queremos cubrir algún sitio nos escondemos normalmente en una ventanita, en una cajita, detrás de una roca, algún baúl y ponemos el trophy en la zona que queremos cubrir. Vaya error, ¿por qué? Si ningún compañero tuyo está por ahí protegiendo, no tiene caso que expongas tu trophy, mejor ponlo de esta manera, lo plantas justamente donde estás, para que de esta manera cuando lancen cualquier lanzador y que ni siquiera va para ti, tu trophy reciba daño. Recuerda que la única granada que puede atravesar paredes es la adhesiva, ni la de fragmentación, ni el cóctel, ni la termita, así que no es bueno arriesgar el trophy y mejor usarlo solamente cuando se necesita. Normalmente la gente rushera lo que hace siempre es equiparse la configuración de sprintar siempre para que al momento de mover el joystick este empiece a correr, pero cuando corres haces demasiado ruido y los enemigos se pueden escuchar, incluso si te agachas puede ser que el sonido se siga escuchando. Existe un truco para caminar sigilosamente sin tener que mover ninguna configuración por si lo deseas en algún momento. Saca tu sistema de trophy y entonces aplasta el botón de lanzado pero no lo lances, con esto consigues un movimiento totalmente sigiloso sin llevar ninguna ventaja, aprovechando la situación de que tus compañeros no sabrán por dónde vas a llegarles. Muchas armas bases se consiguieron solamente en su momento en cualquier evento, pero por si no conseguiste alguno, puedes fijarte siempre en la parte de eventos porque a veces salen camuflajes en verde o en azul que puede ser la misma arma que no tienes en tu armero. De esta manera puedes conseguir más armas que no tenías, pero cabe destacar que solamente aplica para las armas porque aptitud relativamente no se va a poder a no ser que ya lo saquen en la tienda de créditos. Ya lo he dicho antes, pero el rango y el color de las armas no afectan en su funcionamiento. Cabe destacar que algunas míticas tienen un beneficio extra, como por ejemplo una mirilla, pero tranquilo que no te agrega ningún zoom, solamente es un aspecto físico y de vista. Si quieres saber más a detalle acerca de estas diferencias, dímelo en los comentarios y comparo las armas para que te des cuenta que son exactamente las mismas. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Realmente me gustaría saber su opinión acerca de este último punto. Gracias por llegar hasta esta parte. Si comentas, vi el video completo, claro que sí, le daré un corazón a tu comentario. Y sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.